María, que creíste. Bendita eres María, que creíste. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías, él tomó la palabra y les dijo: Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo: Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Sí, Madre mía, sí. Lo que quieras, Madre mía, sí. Sí, Madre mía, sí. Lo que quieras, Madre mía, sí. Lo que quieras, Madre mía, sí. Queridos hermanos, esta solemnidad del bautismo del Señor nos ayuda a entrar en otra etapa que llamamos tiempo ordinario. Es decir, hoy comienza el tiempo común de la Iglesia. Sin embargo, el bautismo del Señor es una fiesta que sirve como bisagra, porque también la Navidad es un bautismo en cierta forma, o mejor dicho, el bautismo es una forma de recordar la Navidad. De hecho, en la Navidad Jesús nace como hombre y nosotros en el bautismo nacemos como hijos de Dios. Entonces realmente el bautismo es un renacer. Eso lo dice la segunda lectura de hoy en la carta de San Pablo a Tito, explicando cuál es la esencia del bautismo cristiano. Es el modo como Cristo nos hace renacer, renovándonos por el Espíritu Santo. Es nacer de nuevo. Ya no como de la sangre, el día de nuestro cumpleaños lo recordamos, sino como hijos de Dios, por el Espíritu Santo. Renovados completamente, nuevas criaturas. Y entonces este gran regalo que se nos ha dado a nosotros, el bautismo, nos permite ser hijos de Dios. Por eso hay que decir que cuando se habla de fratelli tutti, o todos los hermanos, yo creo que eso se refiere en primer lugar a los bautizados. ¿Quiénes son nuestros hermanos en la fe? Todos aquellos que están bautizados. No cualquier persona, porque quien no está bautizado todavía no es un hijo de Dios, simplemente. Y el bautismo es algo tan grande, tan maravilloso, tan profundo, que sin el bautismo no se borra nuestro pecado original. Seguimos a merced del dominio satánico. Sin el bautismo no podemos formar parte de la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Sin el bautismo, por tanto, no llegamos a ser hijos de Dios. Y sin el bautismo no hay posibilidad de salvarse. Jesús mismo lo dice. ¿Quién se salvará? Todo aquel que crea y se bautice. No basta tener fe, no basta decir que hay buenas intenciones, hay que estar bautizado. ¿Por qué? Porque así Jesús lo ha querido. La primera orden que da Jesucristo cuando envía a sus discípulos por el mundo es: vayan y bautícenlos a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Previamente se anuncia la buena noticia, el Evangelio, se enseña todo lo que Cristo nos dijo, que es la catequesis, y luego viene entonces el bautismo.
porque sin el bautismo, sin los sacramentos de la Iglesia, no podemos estar conectados con Cristo. Entonces es un error gravísimo decir que todas las religiones o todas las espiritualidades o las filosofías conducen a Dios, porque no es así. Jesús lo dice claramente: el que se salve será aquel que crea en Jesús resucitado y aquel que se bautice. Por eso qué regalo tan grande es estar bautizado. Y qué bonito es darle este sacramento a los niños. A eso se refiere Jesús primeramente cuando dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y qué bueno sería también desde el punto de vista de la fe, como lo ha dicho el Santo Padre en su homilía sobre el bautismo, que recordemos cada uno de nosotros el día que fuimos bautizados y lo celebremos con alegría, porque ese fue justamente el día en que fuimos renacidos, es decir, volvimos a nacer, pero ahora como hijos de Dios, con una vida para siempre, la vida eterna. La semilla de la divinidad fue plantada en nosotros, no para que nosotros nos convirtamos en Dios, sino para participar de la naturaleza divina, que es muy distinto a lo que algunos buscan en algunas pseudo religiones o pseudo espiritualidades que quieren endiosarse a sí mismos. El planeta no es una Pachamama, el planeta no es Dios, el universo no es Dios, nosotros no somos Dios, somos simples criaturas de Dios, pero tanto nos ama el Señor que envió a su Hijo único, que se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó. También se hizo bautizar por Juan Bautista en el río Jordán para que nosotros podamos participar de esta gloria de ser hijos de Dios. De tal modo que ese propósito que tenía Eva de hacerse diosa tentada por Satanás en el paraíso y que también compartió con Adán, esa tentación de endiosarse a sí mismo, de uno hacerse superior por medio de sus propias fuerzas, de crecer, de progresar, de autoayudarse y tantas cosas que hoy en día se hablan también en filosofías extrañas, como la nueva era, por ejemplo. Todo eso es tentación diabólica. Sin embargo, Dios quiere que estemos muy unidos a Él, que Él tiene un plan para nosotros mucho mejor, infinitamente más hermoso, que autoendiosarse, como hizo el demonio y como fueron tentados Adán y Eva. Y como vivimos todos en el fondo, cada vez que ponemos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, entonces estamos cayendo justamente en el precipicio del pecado. Nos estamos alejando de Dios. Ser hijos de Dios es primeramente participar del Espíritu Santo, vivir en el Espíritu Santo y clamar Abba, Padre. Es decir, llamar a Dios Papá, confiar en Dios. Y Jesús nos enseña que hacer la voluntad de Dios es fundamental para el bautizado. Esa es la petición que hacemos en el Padre Nuestro. Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Es decir, la vida verdadera del bautizado, del Hijo de Dios, consiste en configurar o conformar o adecuar cada día más y más la propia voluntad a la voluntad de Dios, o dejar que Dios haga su voluntad en nosotros, a ejemplo de la Santísima Virgen, que en el momento más importante de su vida, en la vocación que ella recibió para ser Madre de Dios, dijo al ángel: Fiat, hágase en mí según tu palabra, hágase en mí según la voluntad de Dios. Y esa es la vida nueva que Cristo nos regala. Vivir en Dios, vivir para Dios, vivir como Dios, como Jesús, como verdaderos hijos de Dios, redimidos. Es tan grande entonces la diferencia del bautismo de Juan, el primo de Cristo, Juan Bautista, con el bautismo de Jesús, que el mismo Bautista lo reconoce. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él es infinitamente más grande que yo, dice Juan Bautista, porque mi bautismo es para la conversión de los pecados, pero el bautismo de Cristo es en el Espíritu Santo, en el fuego. Es el bautismo que realmente salva. Entonces, la fe cristiana es algo tan hermoso, hermanos, tan bonito, que ya no es simplemente tratar de ser buenos, tratar de cumplir los 10 mandamientos, como ordena Moisés
en el Antiguo Testamento, sino que ahora realmente, por medio del bautismo, nosotros debemos renunciar al mal, sí, arrepentirnos de nuestros pecados, pero confiar no en nosotros mismos, sino en Jesucristo, en el Señor. Por eso Él se hace tan humilde, porque Él no es pecador como nosotros, es hombre, es humano, igual en todas las cosas, menos en el pecado. Y sin embargo, el evangelista Lucas nos dice hoy que el modo como se bautizó Cristo fue poniéndose en la fila de los pecadores. Fue un día en que había mucha gente, una gran muchedumbre, que se estaba bautizando, y Jesús humildemente se pone en la fila como un pecador más, porque acercarse al río Jordán, donde estaba el bautista, significaba en el fondo reconocer: soy un pecador, merezco morir, pero confío en que Dios, después de esta muerte espiritual, me va a hacer resurgir, renacer, como un hombre nuevo. Entonces Jesús se coloca como un pecador más. Por eso Juan Bautista le dice: ¿pero cómo? Yo no merezco bautizarte, tú me deberías bautizar. Y el Señor le dice: conviene que así sea. Entonces Cristo asume en su propia carne, en su propia vida, el pecado de todos nosotros y se acerca con esa humildad. Y después de bautizarse, baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre: este es mi Hijo muy amado. Entonces, eso es lo que pasa con el bautismo cristiano. Recibimos algo tan hermoso, tan bonito, que no es simplemente como un carnet de somos socios de una corporación, de una iglesia, de una fundación importante. No. Ahora nosotros somos hijos de Dios y cada vez que nos bautizamos, entonces no solamente dejamos el pecado, renunciamos y resistimos con toda nuestra fuerza al demonio, que esa es una promesa muy importante que hay que hacer 3 veces para bautizarse y cada vez que se renueva el bautismo, sino que también damos un paso más, algo que no podía hacer Juan Bautista: abrazar la fe, abrirnos al don del Espíritu Santo y recibir esa llamada tan maravillosa, esa vocación tan hermosa, esa manifestación de amor inmenso de Dios por cada uno de nosotros. Porque cada vez que un ser humano se bautiza, se escucha esa misma frase hermosa en el cielo y en el corazón de quien se bautiza: este es mi Hijo muy amado. Qué grande entonces es poder estar consagrados a Dios mediante el bautismo, y qué importante es tomar conciencia de este regalo que hemos recibido el día en que recibimos este sacramento, pero también qué responsabilidad cada día ir avanzando, ir creciendo, ir desarrollando esta semillita de la filiación divina que nos fue otorgada, con una vida cada vez más santa, más pura, y también, como dice San Pablo en la carta a Tito, permitiendo que esta gracia de Dios, que es fuente de salvación, brote del corazón de cada uno, no solo para nuestro propio bien, sino para el bien de los demás. Esa es la misión del bautizado, por tanto. No solamente procurar la propia salvación, sino buscar también la redención de los hermanos. Que todos puedan salvar su alma, que nadie se condene. Por eso, la misión de la Iglesia fundamentalmente es esta. No se trata de ir por ahí haciendo encuestas a la gente y preguntarle: mira, ¿cómo te sientes tú en la Iglesia? ¿Qué te gustaría cambiar de la Iglesia? ¿Cómo sueñas a la Iglesia? ¿Cómo te gustaría que fuera esto? ¿Como un grupo de amigos, donde todos nos sintamos bien, donde todos nos sintamos incluidos? Tal vez eso sea importante, pero es muy superficial. Lo importante realmente que Cristo nos regala es estar bautizados. Y esto es un don de Dios. Y estar bautizado significa vivir conforme a nuestra dignidad de hijo de Dios, dejando cada día más y más a un lado, separándonos del pecado, del vicio, de la mala vida, para dejar que poco a poco el Espíritu Santo se apropie más y más de nuestro corazón, de nuestra realidad, y así entonces poder ser luz para el mundo. La misión del bautizado no es acomodarse a las realidades mundanas y dejarse llevar por la corriente. Todo lo contrario, Jesús no hizo eso. Jesús fue contra la masa, contra la corriente. Y porque tenía un mensaje tan poderoso, tan hermoso,
que era conducirnos al paraíso, salvarnos del mal y de las garras de Satanás. Por eso Él estuvo dispuesto a ir contra todo lo que estaba establecido en esa época, que era lo políticamente correcto, seguir la religión al modo de los fariseos, al modo de los jerarcas de la época, seguir los lineamientos que había en esa época, ¿no es cierto?, en lo político, en lo económico, buscar un Mesías humano, inmanente, que salvase al pueblo del dominio de Roma. Jesús pasó por encima de todo eso, por encima de todos los prejuicios humanos, de todo lo que era bien visto o bien dicho, y Él buscó una sola cosa: la salvación de cada uno de nosotros, la formación de una iglesia, que era su cuerpo místico, la familia de los hijos de Dios, y, como decía el mismo Juan Bautista, quitar el pecado del mundo. Para eso había que estar dispuesto a darlo todo en la cruz, morir, entregar la sangre, para limpiarnos de nuestros pecados. Y la vida del cristiano tiene que ser semejante. Estar dispuesto entonces a dejar las tentaciones que nos presenta el mundo, es decir, dejarse llevar por lo fácil, ir con la mayoría, masificarse, dejar también a un lado las tendencias desordenadas de la concupiscencia, que lamentablemente permanecen aún después del bautismo, y ante todo luchar contra nuestro principal enemigo, que es Satanás, el enemigo espiritual invisible, que astutamente quiere siempre ponernos trampas y tentaciones para apartarnos del camino de la santidad, que es el único posible para vivir de acuerdo y en forma coherente con nuestro bautismo.